Capítulo 15. El fin de esta historia y el principio de todas las demás. No necesitan anillos cuando estoy con ustedes, dijo la voz de Aslan. Los niños parpadearon y miraron en torno a ellos. Estaban otra vez en el bosque entre los mundos. El tío Andrés yacía en el pasto todavía dormido. Aslan estaba al lado de ellos. «Vengan», dijo Aslan. «Ya es tiempo de que se vayan de vuelta. Mas hay dos cosas que debemos tratar antes. Una advertencia y una orden. Miren aquí, niños». Miraron y vieron un pequeño hueco en la hierba, con un fondo pastoso, tibio y seco. «La última vez que estuvieron aquí», dijo Aslan, «ese hueco era una poza y al saltar dentro de ella llegaron al mundo donde un sol mortecino alumbraba las ruinas de Charn. Ya no existe esa poza. Ese mundo se acabó, como si jamás hubiera existido. Que la raza de Adán y Eva les sirva de advertencia». «Sí, Aslan», dijeron ambos niños. Mas Polly agregó: «Pero no somos tan malos como ese mundo, ¿no es cierto, Aslan?» «No todavía, hija de Eva», dijo él. «No todavía. Pero empiezan a asemejársele mucho. ¿No hay seguridad de que algún malvado de tu raza no descubra algún secreto tan perverso como la palabra deplorable y la usa para destruir todo lo viviente? Y pronto, muy pronto, antes de que ustedes sean un anciano y una anciana, grandes naciones de vuestro mundo serán gobernadas por tiranos a los que les tendrán sin cuidado la felicidad y la justicia y la clemencia, igual que a la emperatriz Jadis. Que vuestro mundo tenga cuidado. Esa es la advertencia. Ahora la orden. En cuanto puedan, quítenle a ese tío de ustedes sus anillos mágicos y entiérrenlos de manera que nadie pueda volver a usarlos». Los dos niños estaban mirando el rostro del león mientras decía estas palabras, y de repente, nunca supieron exactamente cómo pasó, su cara pareció ser un mar de olas doradas en el cual flotaban, y los envolvía tal dulzura y poder, y los cubría y se adentraba en ellos, que tuvieron la sensación de que jamás antes habían sido realmente felices o sabios o buenos, ni siquiera habían estado vivos y despiertos. Y el recuerdo de aquel momento no los abandonó nunca, de modo que durante toda su vida, si alguna vez estaban tristes o tenían miedo o rabia, la imagen de toda esa bondad dorada y el sentimiento de que aún estaba allí, muy cerca, justo a la vuelta de la esquina o justo detrás de alguna puerta, volvía a su memoria y les daba la seguridad, en lo profundo de sus almas, de que todo estaba bien. Al minuto siguiente, los tres con el tío Andrés, despierto ya, cayeron dando volteretas en medio del ruido, el calor y el olor penetrante de Londres. Estaban en la vereda frente a la puerta de la calle de los Ketterley, y fuera de que la bruja, el caballo y el cochero habían desaparecido, todo lo demás era exactamente igual a cuando ellos se fueron. Allí estaba el farol, con un brazo menos. Allí estaban los restos del coche de posta, y allí estaba el gentío. Todavía comentaban. Algunos se arrodillaban junto al policía herido diciendo cosas como: «¿Está volviendo en sí?», o «¿Cómo te sientes ahora, mi viejo?», o «La ambulancia llegará en un periquete». «Caracoles», pensó Diggory.
Creo que durante toda la aventura acá no ha pasado el tiempo. La mayoría de la gente buscaba frenética a Hades y al caballo. Nadie prestó atención a los niños, pues nadie los vio irse ni nadie se dio cuenta de que hubieran regresado. En cuanto al tío Andrés, tanto por el estado de sus ropas como por la miel en su cara, nadie había podido reconocerlo. Afortunadamente, la puerta de la casa estaba abierta y la criada seguía parada en el portal, gozando de la diversión. ¿Qué día estaba pasando esa muchacha? Y los niños tuvieron ningún problema en hacer entrar apresuradamente al tío Andrés a la casa antes de que nadie pudiera preguntar nada. Él corrió las escaleras arriba antes que los niños. Al principio, ellos temieron que se dirigiera a su desván y pretendiera esconder los restantes anillos mágicos, pero no tuvieron de qué preocuparse. En lo que iba pensando era en la botella dentro del ropero. Desapareció en el acto en su dormitorio y cerró la puerta con llave. Cuando volvió a salir, en lo que no tardó mucho, vestía su bata de levantar y se fue derecho al baño. ¿Puedes ir tú a buscar los otros anillos, Polly?, dijo Diggory. Yo quiero ir a ver a mi mamá. Claro, nos vemos más tarde, repuso Polly. Y subió a toda carrera las escaleras al desván. Entonces Diggory esperó un minuto para recuperar el aliento y entró suavemente al dormitorio de su madre. Y ahí estaba ella tendida, como la había visto antes tantas otras veces, apoyada en las almohadas con una cara pálida y macilenta, que te hacía llorar al verla. Diggory sacó de su bolsillo la manzana de la vida, y tal como la bruja Hades parecía distinta cuando la veías en nuestro mundo en vez de en el suyo propio. Así la fruta de aquel jardín montañoso se veía también diferente. Había, por supuesto, toda suerte de cosas coloridas en la habitación: el cubrecama de todos colores, el papel de las murallas, el rayo del sol que entraba por la ventana y la bonita bata de la mamá, de un color celeste. Pero en el momento en que Diggory sacó la manzana de su bolsillo, todas esas otras cosas parecieron tener apenas un leve colorido. Todas, hasta el rayo del sol, se veían desteñidas y deslucidas. El fulgor de la manzana lanzaba extrañas luces al techo. No valía la pena mirar ninguna otra cosa, y en verdad no podías mirar nada más. Y el aroma de la manzana de la juventud era como si hubiera una ventana en la habitación que abriera hacia el cielo. ¡Oh, mi amor, qué lindura!, exclamó la madre de Diggory. ¿Te la vas a comer? ¿No es cierto? Por favor, dijo Diggory. No sé qué diría el doctor, repuso ella, pero en realidad casi creo que puedo. Él la peló y la cortó y se la dio pedazo a pedazo, y tan luego terminó de comerla, ella sonrió y su cabeza descansó en la almohada y se durmió. Un verdadero, natural y tranquilo sueño, sin ninguna de esas desagradables medicinas que era, como sabía Diggory, lo que ella más necesitaba en el mundo. Y ahora estaba cierto de que su cara se veía un poquito diferente. Se inclinó y la besó con gran suavidad, y salió silenciosamente de la habitación, con la ilusión en su alma. Se llevó el corazón de la manzana. Durante todo ese día, cada vez que miraba las cosas que lo rodeaban, y veía lo comunes y sin magia que eran,
Casi no se atrevía a tener esperanzas, pero cuando recordaba la cara de Aslan, sí esperaba. Esa tarde enterró el corazón de la manzana en el jardín de atrás. A la mañana siguiente, cuando vino el doctor a hacer su visita de rutina, Diggory se inclinó por encima de la baranda de la escala para escuchar. Oyó que el doctor salía con la tía Letty y le decía: «Señorita Ketterly, este es el caso más extraordinario que he visto en toda mi carrera médica. Es como un milagro. No le diré nada al niño todavía. No quiero que se haga falsas ilusiones. Pero en mi opinión, entonces su voz empezó a ser demasiado baja para poder escucharla. Aquella tarde bajó al jardín y silbó la señal secreta que habían acordado con Polly. Ella no había podido volver el día anterior. «¿Cómo te fue?», dijo Polly, asomándose por encima de la muralla. «Quiero decir, ¿con tu madre?» Creo que todo irá bien», repuso Diggory. «Pero si no te importa, prefiero no hablar de eso todavía. ¿Qué pasó con los anillos?» «Ya los tengo», dijo Polly. «No te preocupes, todo está bien. Estoy usando guantes. Vamos a enterrarlos». «Sí, vamos». Puso una marca en el lugar donde enterré ayer el corazón de la manzana. Entonces Polly pasó por sobre la tapia y juntos fueron a ese lugar. Pero por lo que ocurrió, Diggory no habría tenido necesidad de marcar el sitio. Algo estaba brotando ya. No crecía dejándote de verlo crecer como lo habían hecho los árboles nuevos en Narnia, pero ya asomaba bastante al suelo. Con una paleta enterraron todos los anillos mágicos en un círculo a su alrededor. Cerca de una semana después se tuvo la seguridad de que la madre de Diggory estaba mejorando. 15 días más tarde ya estaba en condiciones de sentarse afuera en el jardín, y un mes después la casa entera se había transformado en un lugar distinto. La tía Letty hacía todo lo que a su hermana le gustaba. Se abrieron las ventanas, se corrieron las sucias cortinas para dar más luz a las habitaciones. Había flores frescas por todas partes y cosas más agradables para comer. Y se afinó el viejo piano, y la mamá volvió a cantar otra vez. Y jugaba tanto con Diggory y Polly, que la tía Letty dijo: «Palabra, Mabel, ¿quieres la más niña de los tres?». Cuando las cosas van mal, verás que por lo general se descomponen durante cierto tiempo. Pero cuando las cosas principian a ir bien, a menudo se van haciendo cada vez mejores. Luego, aproximadamente 6 meses de esta vida encantadora, llegó una larga carta del papá desde India, que traía maravillosas noticias. Había muerto el anciano tío abuelo Kirke, y esto significaba al parecer que él ahora inmensamente rico. Iba a retirarse y volvería de la India para siempre jamás. Y la enorme casa de campo de la que Diggory oyó hablar toda su vida y que jamás había visto, sería su hogar de ahora en adelante. La gran casa con las armaduras, los establos, los caniles, el río, el parque, los invernaderos, los viñedos, los bosques y las montañas al fondo. Por eso Diggory se sentía absolutamente seguro, igual que tú, de que todos iban a vivir felices para siempre. Pero a lo mejor tú querrás saber un par de cosas más. Polly y Diggory fueron siempre grandes amigos, y ella venía casi todas las vacaciones a quedarse con ellos
en su preciosa casa de campo. Y ahí aprendió a montar y a nadar y a lechar vacas y a cocinar y a escalar. En Narnia las bestias vivieron en gran paz y alegría, y ni la bruja ni ningún otro enemigo vino a causar problemas en esa tierra agradable durante muchos cientos de años. El rey Francisco y la reina Elena y sus hijos vivieron muy felices en Narnia, y su segundo hijo llegó a ser rey de Archenland. Los muchachos se casaron con las ninfas y las muchachas se casaron con los dioses de los bosques y con los dioses de los ríos. El farol plantado por la bruja sin ella saberlo iluminaba día y noche la selva de Narnia, y el lugar donde se levantaba llegó a ser llamado el Páramo del Farol. Y cuando cientos de años más tarde, otra niña de nuestro mundo llegó a Narnia. En una noche de nevazón encontró esa luz aún brillando, y esa aventura estaba de cierta manera conectada con la que les he contado recién. Fue así el árbol que brotó de la manzana que Diggory plantó en el jardín de atrás. Vivió y creció hasta convertirse en un árbol magnífico. Al crecer en el suelo de este mundo, alejado del sonido de la voz de Aslan y del aire joven de Narnia, no vio manzanas que pueden hacer revivir a una mujer moribunda como la madre de Diggory había revivido. Pero en cambio dio manzanas mucho más lindas que todas las de Inglaterra, y te hacían mucho bien, aunque no eran totalmente mágicas, pero en su interior, dentro de su propia savia, el árbol, por así decirlo, nunca olvidó a aquel otro árbol en Narnia, el que a veces se movía misteriosamente cuando no había viento. Yo creo que cuando ocurría esto era que había grandes ventarrones en Narnia, y el árbol inglés temblaba porque en ese momento el árbol narniano se sacudía y oscilaba en medio de un fuerte vendaval del sudoeste. Sin embargo, como fuere, más tarde se probó que todavía había magia en su madera, pues cuando Diggory era ya de mediana edad y un famoso sabio, un profesor y un gran viajero en aquel tiempo, y era propietario de la antigua casa de los Ketterley, hubo una gran tormenta en todo el sur de Inglaterra que derribó el árbol. No pudo soportar que fuera simplemente trozado para hacer leña, e hizo fabricar con parte de la madera un ropero que puso en su gran casa de campo. Y aunque él mismo no descubrió las propiedades mágicas de aquel ropero, alguien lo hizo. Ese fue el principio de todas las idas y venidas entre Narnia y nuestro mundo, que puedes leer en otros libros. Cuando Diggory y su familia se fueron a vivir a la gran casa de campo, se llevaron al tío Andrés para que viviera con ellos, pues el padre de Diggory dijo: «Tenemos que tratar de mantener al viejo apartado del mal, y no es justo que la pobre tía Letty tenga que cargar siempre con él». El tío Andrés no volvió nunca más a ensayar su magia en todo el resto de su vida. Había aprendido la lección, y en su vejez se puso más agradable y menos egoísta de lo que había sido antes. Pero siempre le gustaba llevar a las visitas al salón del billar para contarles historias acerca de una misteriosa dama de gran familia real, extranjera, con quien había paseado por Londres. Tenía un carácter endemoniado, decía, pero era una mujer divina, señor, una mujer divina.